En el rincón más opulento de la ciudad, Ricardo brindaba con champán por su imperio, un imperio construido sobre una mentira tan fría como el mármol de su mansión. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la penumbra de un geriátrico miserable, su padre, don Arturo, se aferraba a un único secreto que desmentía la historia que su hijo le había contado al mundo. Para la sociedad, Arturo era un anciano senil que había perdido su fortuna y su lucidez. Pero la verdad era mucho más cruel y devastadora, un engaño que lo había despojado de todo. Ahora, ponte en su lugar por un momento. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amas te ha robado no solo tu dinero, sino también tu identidad, tu dignidad y la historia de toda tu vida? Antes de contarte cómo una joven enfermera de corazón noble se convirtió en la única esperanza de Arturo y descubrió el devastador secreto que él guardaba con tanto dolor, deja un like si crees en la justicia y en las segundas oportunidades. Y suscríbete al canal, te lo aseguro. No querrás perderte ni un solo detalle de lo que sucede cuando el destino, con la ayuda de un alma bondadosa, decide intervenir para reescribir una historia que parecía terminada en la más profunda de las tragedias. A veces, los milagros no vienen del cielo, sino de la valentía de una persona dispuesta a luchar por la verdad, sin importar las consecuencias que esto pueda traer a su propia vida. El conflicto era una herida abierta que supuraba en dos mundos completamente opuestos. Para don Arturo, cada amanecer en el geriátrico El Ocaso Sereno era un recordatorio de su infierno silencioso. No era la pobreza ni las paredes descascarilladas lo que lo consumía, sino el recuerdo vívido de la traición, el momento exacto en que su hijo Ricardo le hizo firmar unos papeles con engaños, arrebatándole los ahorros de toda una vida para luego declararlo incompetente y abandonarlo a su suerte. Mientras tanto, Ricardo vivía una mentira dorada, una farsa de éxito y felicidad. Su imperio de negocios y fiestas extravagantes era solo una fachada para ocultar el pánico de ser descubierto y la culpa que lo convertía en un prisionero en su propia mansión de lujo. La revelación de Arturo, susurrada con la fragilidad de un último aliento, golpeó a Sofía con la fuerza de una verdad innegable. El nombre Isabel y la mención de un testamento resonaron en la habitación silenciosa, transformando al anciano de una víctima pasiva en el guardián de un secreto monumental. Sofía sostuvo la pequeña llave oxidada en su palma, sintiendo su peso, no solo físico, sino emocional. En ese instante supo que no podía dar la espalda. El miedo a perder su empleo luchaba contra el grito ensordecedor de su conciencia. Al ver la súplica en los ojos de Arturo, una esperanza que él mismo creía muerta, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, un juramento silencioso de justicia. Movida por una compasión que se había transformado en una misión, Sofía comenzó a trazar un plan. Al día siguiente, se sentó junto a la cama de Arturo, no como enfermera, sino como cómplice. «Don Arturo», susurró, «tenemos que averiguar a qué banco pertenece esta llave. Intente recordar, cualquier detalle sirve». El anciano, con un esfuerzo visible, cerró los ojos, viajando a un pasado que el dolor había intentado borrar. Mencionó vagamente una sucursal cerca de su antiguo taller de carpintería, un edificio con columnas de mármol. Aunque los detalles eran borrosos, era un comienzo. Sofía sintió una oleada de adrenalina. La caza había comenzado y la esperanza de Arturo ahora descansaba enteramente sobre sus hombros. Pero las sombras tienen oídos. En la opulenta mansión, el teléfono de Ricardo sonó. Era un auxiliar del geriátrico, un hombre de lealtad comprada con billetes. «Señor, la nueva enfermera Sofía pasa demasiado tiempo con su padre. Le hace preguntas». Ricardo sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. A su lado, Lorena arqueó una ceja. Su
rostro una máscara de fría indiferencia. «Te lo dije, querido, la caridad atrae a las ratas», siseó. Sin dudarlo, Ricardo marcó el número del director del geriátrico. Su voz, aunque calmada, destilaba una amenaza letal. «Vigile a esa muchacha. Si se acerca a mi padre con intenciones extrañas, me aseguraré de que su asilo se convierta en ruinas». La amenaza de Ricardo no tardó en llegar. Al día siguiente, Sofía fue llamada a la oficina del director, un hombrecillo de mirada huidiza y sudor en la frente. Las palabras que salieron de su boca fueron un eco cobarde de la crueldad de Ricardo. «Su interés por el señor Arturo es inapropiado. Limítese a sus deberes o habrá consecuencias graves para su carrera». Por un instante, el pánico la paralizó. La imagen de su madre, desvalida, cruzó su mente. Perder su trabajo no era una opción. Sin embargo, la injusticia era un fuego que quemaba más fuerte que el miedo. Esa tarde, al ver a Arturo, le sonrió con más calidez que nunca, ocultando la tormenta en su interior. La amenaza, lejos de detenerla, había sellado su pacto. La advertencia no había calmado la tormenta en el pecho de Ricardo. Al contrario, la había avivado. Mientras observaba el reflejo de su rostro en una copa de vino carísimo, la voz gélida de Lorena resonó a su lado. «Te lo advertí, Ricardo. La compasión es una debilidad, y esa enfermera es una plaga. Si no la aplastas ahora, crecerá hasta devorarnos». El miedo, disfrazado de ira, tomó el control. Cogió el teléfono con una determinación helada y marcó de nuevo el número del director del geriátrico. Esta vez no hubo amenazas veladas, sino una orden directa y brutal. «Prepara a mi padre. Lo traslado a una clínica privada esta misma tarde, un lugar con seguridad de verdad, donde nadie pueda molestarlo». No era por su bienestar, era para encerrarlo en una jaula de oro, lejos de la única persona que podía liberarlo. Al día siguiente, Sofía llegó al geriátrico con el corazón lleno de una nueva estrategia, pero se topó con un silencio sepulcral. La habitación de Arturo estaba vacía, la cama perfectamente hecha, como si su ocupante se hubiera desvanecido en el aire. Un escalofrío de pánico le recorrió la espalda. El director la interceptó en el pasillo, sin atreverse a mirarla a los ojos. «El señor Ricardo ha decidido trasladar a su padre a un centro mejor por su propio bien», balbuceó, las palabras sonando huecas y ensayadas. Para Sofía, la noticia fue como un golpe físico que le robó el aliento. Había fracasado, le había fallado. Mientras tanto, en la parte trasera de una ambulancia estéril, Arturo observaba las calles de la ciudad pasar como un borrón, sintiendo cómo lo alejaban de su única luz de esperanza, arrastrándolo de vuelta a la oscuridad. Desolada, Sofía se sentó en el borde de la cama vacía, apretando la pequeña llave en su mano, hasta que el metal se clavó en su piel. El eco de la derrota resonaba en sus oídos. Justo cuando las lágrimas comenzaban a brotar, una voz áspera y cansada la sobresaltó. «No deberías llorar por él, niña, deberías luchar». Era Elena, una de las limpiadoras más antiguas del centro, una mujer que pasaba desapercibida para todos, pero que lo veía todo. Se acercó a Sofía, sus ojos llenos de una furia contenida. «Vi a los hombres de ese sinvergüenza llevárselo. Conozco a don Arturo desde hace años, cuando limpiaba el edificio donde tenía su taller. No era un viejo senil, era un hombre bueno y respetado». El corazón de Sofía dio un vuelco, la esperanza renaciendo de sus cenizas. Miró a Elena, que continuó con un susurro cómplice, entregándole la pieza que faltaba en el rompecabezas. Él siempre hablaba de sus ahorros, de la seguridad que le darían, y siempre iba al mismo lugar a gestionar sus cosas importantes. No era un banco cualquiera, era una sucursal específica, una que conozco bien porque está justo enfrente de donde trabajaba. Hizo una pausa,
asegurándose de que nadie escuchaba, y le dio el dato que lo cambiaría todo. El Banco Metropolitano, en la esquina de la Avenida del Sol con la calle de los Plateros. La caja fuerte tiene que estar allí. Ese hombre confiaba en ese lugar como si fuera su propia casa. Con la dirección del banco grabada en su mente, Sofía sintió una mezcla de euforia y pánico. La información de Elena era un faro en la oscuridad, pero también iluminaba el gigantesco obstáculo que tenía por delante. ¿Cómo podría ella, una simple enfermera, acceder a una caja de seguridad a nombre de Arturo? No, tenía ningún poder legal, ninguna autoridad. La llave en su bolsillo se sentía ahora pesada, un símbolo de una promesa que no sabía cómo cumplir. Esa noche, apenas durmió, dando vueltas en la cama mientras imaginaba los rostros de Ricardo y Lorena, riéndose de su impotencia. Sabía que necesitaba ayuda, pero no una cualquiera. Necesitaba a alguien que creyera en una causa perdida, alguien dispuesto a enfrentarse a un hombre poderoso. A la mañana siguiente, con una determinación renovada, Sofía buscó en Internet oficinas de asistencia jurídica gratuita. Encontró una en un barrio humilde, un lugar pequeño y abarrotado de gente con problemas tan grandes como los suyos. Allí conoció a Mateo, un joven abogado de ojos cansados, pero con una chispa de idealismo que aún no se había extinguido. Al principio, él la escuchó con el escepticismo profesional de quien ha oído demasiadas historias trágicas. Pero cuando Sofía le contó cada detalle, con una pasión que brotaba de la más pura indignación, y le mostró la pequeña llave oxidada como única prueba, algo en la mirada de Mateo cambió. Vio la verdad en sus ojos, una verdad tan poderosa que no podía ser ignorada. Mientras tanto, en su jaula dorada, la paranoia de Ricardo crecía como una mala hierba. La noticia del traslado de su padre no le había traído paz. Sentía una inquietud constante, un presentimiento de que algo se le escapaba de las manos. «Tenemos que adelantar la fiesta de aniversario de la empresa», le dijo a Lorena, su voz tensa. «Necesito un golpe de efecto, una demostración de poder que silencie cualquier rumor. Quiero que toda la ciudad vea quién soy, que mi éxito es innegable». Lorena, siempre práctica y cruel, sonrió con aprobación. «Perfecto, querido. Mostrémosles a todos que eres intocable. Será una noche que nadie olvidará». Sin saberlo, estaban preparando el escenario perfecto para su propia caída. Impulsado por la historia de Sofía, Mateo se sumergió en el caso con una energía que no sentía en años. Pasó noches enteras investigando, buscando un resquicio legal, una forma de actuar. Finalmente encontró una posibilidad, una orden judicial de emergencia basada en la sospecha de abuso a personas mayores y fraude. Con la ayuda de un juez compasivo que se conmovió con el relato, consiguieron la autorización para abrir la caja de seguridad. La mañana en que recibieron la noticia, Sofía lloró de alivio. «Lo haremos en la fiesta de Ricardo», dijo Mateo con una firmeza que la llenó de valor. «Cuando se sienta más poderoso, cuando crea que el mundo está a sus pies, le mostraremos a todos la verdad». La noche de la gala de aniversario de Imperios RNL era el cenit del poder de Ricardo. Bañado por la luz de los focos, con una copa en la mano, pronunciaba un discurso sobre la visión y el sacrificio, una mentira brillante para un público cautivo. Justo cuando la ovación alcanzaba su punto álgido, las grandes puertas del salón se abrieron de par en par. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Allí, en el umbral, estaba don Arturo, no como el anciano frágil que todos imaginaban, sino erguido, con una dignidad recuperada que desafiaba el lujo del lugar. A su lado, firmes, estaban Sofía, Mateo y una mujer de rostro sereno y desconocido. El mundo de Ricardo se detuvo. Su sonrisa se petrificó, transformándose en una mueca de puro pánico. Mateo avanzó con paso firme, su voz resonando en el silencio tenso.
Buenas noches. Mi nombre es Mateo Rivas y represento a don Arturo Valdés, el verdadero fundador de la fortuna que hoy celebran. Sostuvo en alto una carpeta. Tenemos pruebas irrefutables de fraude, abuso y abandono. Ricardo, recuperándose del shock inicial, estalló. Esto es un circo. Mi padre es un anciano senil manipulado por esta enfermera oportunista. Seguridad. Lorena, a su lado, añadió con veneno. Es patético ver hasta dónde llega la gente por dinero. Pero la calma de Mateo y la mirada firme de Arturo empezaban a sembrar la duda entre los invitados, que intercambiaban susurros incómodos, mientras la tensión se volvía casi insoportable. Fue entonces cuando la mujer desconocida dio un paso al frente, su serenidad, un arma más poderosa que cualquier grito. Miró directamente a Ricardo, y el parecido familiar fue súbitamente innegable para todos. No me conoces, Ricardo, pero yo a ti sí. Llevo tu misma sangre, dijo con una voz clara y dolida. Soy Isabel, tu hermana gemela. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Mateo abrió la carpeta y extrajo una carta amarillenta. El testamento de su madre estipulaba que la herencia se dividiría en partes iguales, anunció. Y esta carta, escrita por ella, explica por qué. Ricardo no solo robó a su padre, sino que ocultó deliberadamente la existencia de su hermana para quedarse con todo. El golpe fue definitivo. La máscara de Ricardo se hizo añicos, revelando no a un titán de los negocios, sino a un hombre pequeño y aterrorizado. Los rostros de sus socios y amigos se transformaron en máscaras de desprecio. Lorena, viendo el naufragio inminente, dio un paso atrás, intentando desvincularse, pero ya era tarde. El escándalo era total. Ignorando el caos, Arturo caminó lentamente hacia Isabel. No dijo nada. Simplemente tomó las manos de su hija, las que nunca había podido sostener, y las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de dolor, sino de una redención abrumadora. En medio de su ruina, Ricardo observó la escena, completamente solo, derrotado no por la ley, sino por un amor que él nunca pudo comprender. La caída de Ricardo fue tan estrepitosa como su ascenso había sido falso. El juicio fue breve y brutal, despojado de todo el glamour que había definido su vida. Las pruebas presentadas por Mateo eran incontestables. Documentos bancarios, el testamento oculto, testimonios de antiguos empleados que por fin se atrevieron a hablar. Lorena, la arquitecta de su crueldad, lo abandonó sin una segunda mirada, intentando salvar su propia reputación en un vano intento de alegar ignorancia, pero la sociedad le dio la espalda, dejándola aislada en una desgracia que ella misma había cultivado. Condenado por fraude agravado y abandono, Ricardo cambió su traje de diseñador por un uniforme de prisionero. Su nombre ya no era sinónimo de éxito, sino de la más vil de las traiciones. Mientras los muros de una celda se cerraban sobre Ricardo, las puertas de un hogar se abrían para Arturo e Isabel. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones, una delicada reconstrucción de una vida que les fue negada. Isabel y su familia acogieron a Arturo no como a un extraño, sino como a la pieza perdida que por fin completaba su puzzle. La fortuna recuperada no fue un fin, sino un medio para sanar. Lo primero que hizo Arturo fue cumplir su promesa. Financió el mejor tratamiento posible para la madre de Sofía, quien se recuperó por completo. Luego, con una claridad que le había sido robada durante años, decidió crear una fundación para ayudar a ancianos en situación de abandono, un legado de bondad nacido de su propio dolor. Un año después, el sol brillaba en el jardín de la casa de Isabel, donde se celebraba el cumpleaños número 81 de don Arturo. Ya no era el hombre frágil del geriátrico,
sino un patriarca de ojos brillantes, rodeado por las risas de los nietos que nunca pensó que conocería. Su hija, Isabel, le entregó un pastel, mientras le susurraba al oído un «Te quiero, papá», que sanaba todas las heridas del pasado. A su lado, Sofía y Mateo, cogidos de la mano, compartían sonrisas cómplices. Su lucha por la justicia los había unido en un amor tan sólido como su causa. La escena era un cuadro de felicidad pura, un testimonio viviente de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser más plenas y hermosas que la primera. La Fundación Valdés Solís, dirigida con pasión por Sofía, se convirtió en un faro de esperanza para cientos de ancianos, asegurando que ninguna otra persona tuviera que sufrir el abandono que Arturo padeció. Él pasaba sus tardes allí, no como un benefactor distante, sino como un amigo, compartiendo historias y ofreciendo el consuelo que solo alguien que ha conocido la oscuridad más profunda puede dar. Al mirar a su alrededor, a su hija, a sus nietos, a la joven enfermera que se convirtió en su salvadora y al abogado que creyó en lo imposible, Arturo comprendió que su verdadera herencia no estaba en una cuenta bancaria, sino en el amor que había renacido de las cenizas de una mentira. Había perdido una fortuna, pero había ganado un universo. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor verdadero nunca muere, por favor, comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias que prueban que la verdad siempre triunfa. Gracias por ver. Así, la historia de don Arturo cierra su círculo, no con el eco de la traición, sino con el sonido de las risas de sus nietos. El geriátrico El Ocaso Sereno es ahora solo un recuerdo lejano, un capítulo oscuro que fue necesario para que la luz entrara con más fuerza. Esta no fue solo la historia de un dinero recuperado, sino la de una dignidad restaurada, la de un padre que reencontró a una hija y la de una joven enfermera que descubrió que su mayor vocación no era solo curar cuerpos, sino reparar almas rotas. El destino no movió sus hilos por arte de magia, lo hizo a través de la valentía de Sofía y la integridad de Mateo, demostrando que los milagros más grandes son los que construimos con nuestras propias manos, guiados por la compasión. Esta historia nos deja una lección imborrable sobre el verdadero significado de la riqueza. Ricardo construyó un imperio de cristal, frágil y vacío, que se hizo añicos al primer soplo de la verdad. Su fortuna no le compró lealtad, ni amor, ni paz. En cambio, don Arturo, al perderlo todo, encontró la herencia más valiosa, el amor incondicional de una familia que no sabía que tenía, y la paz de un corazón que por fin puede descansar. Nos recuerda que la justicia puede tardar, que el camino puede ser doloroso, pero que un solo acto de bondad puede ser la chispa que encienda la hoguera que derribe el más grande de los engaños y reescriba un final que parecía escrito en piedra. Si la historia de Arturo y Sofía ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que nunca es tarde para las segundas oportunidades, te pedimos que dejes un like para celebrar esta victoria del amor sobre la codicia. Comparte este video para que su mensaje de esperanza llegue a más personas. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Aquí seguiremos contando historias que, como esta, nos demuestran que la verdad tiene una fuerza imparable y que la familia no siempre es la que nos toca, sino la que elegimos y por la que luchamos hasta el final. Gracias por habernos acompañado en este viaje.